Verity Prescott sonrió al ver su reflejo en el espejo retrovisor mientras aparcaba el coche en la puerta de la casa alquilada por ella y Kenton. En el asiento del copiloto había una caja de la pastelería Dulces Sueños con un pastel de arándanos, el postre favorito de Kenton. Hoy era un día especial. Después de 3 años de trabajo agotador en la empresa farmacéutica Novalife, por fin le habían concedido un puesto de investigadora principal y una suculenta gratificación de $100,000. El dinero ya había sido depositado en su cuenta personal, que Kenton sabía que existía, pero nunca se había interesado por los detalles. Apagó el motor y cerró los ojos un segundo. Aquel ascenso significaba para ella mucho más que un impulso en su carrera. Era una afirmación de su profesionalidad, de su valor como experta. Verity recordó que Kenton arrugaba la nariz cuando ella hablaba de su trabajo con biomarcadores de células cancerosas. «Cariño, lo dices como si a alguien le interesara», repitió con una sonrisa, como si su fascinación por la ciencia fuera un capricho simpático que había que tolerar. Verity recogió con cuidado la caja de tarta y su bolso. Era solo la cuarta hora del día, 2 horas antes de lo que solía llegar a casa. Kenton debía estar en su trabajo a tiempo parcial como camarero, pero su coche estaba aparcado en la entrada. Cerca de allí, Verity vio el Lexus plateado de su suegra. Dolores Prescott solía visitarla sin avisar, pues lo consideraba su derecho materno. «Bueno, una sorpresa para todos», murmuró Verity mientras subía los escalones del porche. Abrió silenciosamente la puerta principal con la llave, procurando no despertar al gato Hamlet, que solía dormir en el pasillo y maullaba cada vez que ella regresaba. De la cocina llegaban voces apagadas. Verity estaba a punto de llamar a Kenton cuando oyó su nombre en la conversación e instintivamente se congeló. «Y Verity ni siquiera lo sabrá hasta que esté todo formalizado», dijo Kenton con esa entonación excitada tan especial que tenía cuando se dejaba llevar por otra idea brillante. «Cariño, te lo dije, las mujeres como Verity tienen demasiada fijación por el control. ¿Estás seguro de que realmente va a conseguir ese premio?». Dolores habló en ese tono cáustico que siempre hacía que Verity se estremeciera. «Mamá, ya ha recibido la notificación. El dinero llegará el otro día. 100,000. Imagínatelo. Eso bastará para el pago inicial de esa casa a la que le has echado el ojo». Verity apretó la caja de pasteles contra su pecho con tanta fuerza que el cartón se arrugó. «¿Una casa? ¿Qué casa?». «Mañana usaremos su dinero para comprar nuestra propia casa y por fin empezar a vivir como una auténtica familia Prescott. Ya he concertado una cita con un agente inmobiliario. Estoy seguro de que te encantará, Kenton. 6 dormitorios, una piscina, espacio para tu taller». «¿Y Verity?». La voz de Kenton estaba ligeramente preocupada. «Se lo diremos. ¿Qué va a hacer? Quiero decir, ella te quiere, aunque es rara con sus tubos de ensayo. Diremos que es una sorpresa, un regalo por vuestro aniversario. A las mujeres les encantan ese tipo de gestos. Firmaremos los papeles, haremos el primer pago y luego se lo mostraremos. Estará agradecida, ya verás». Verity sintió que se le iba la sangre de la cara. Hacía 3 años, cuando ella y Kenton se habían casado, había abierto una cuenta conjunta para los gastos cotidianos, pero siempre había guardado la mayor parte de sus ahorros e inversiones en una cuenta separada, un hábito que había heredado de su madre, que se había quedado sin un céntimo tras su divorcio. «Ten siempre tu dinero, Variety. Ama el amor, pero sin independencia económica. Una mujer está indefensa», solía decir su madre. Kenton nunca se interesó mucho por sus finanzas, siempre y cuando hubiera suficiente para sus aficiones. Luego la fotografía, luego la cerámica, luego las clases de cocina. Ninguna de las aficiones se convirtió en carrera. Trabajar de camarero 3 noches a la semana apenas cubría sus gastos personales. Las facturas más importantes siempre las pagaba Verity. Cerró los ojos, recordando su última conversación sobre dinero.
Cariño, ¿para qué necesitamos toda esta contabilidad? Tú ganas lo suficiente, yo trabajo a media jornada. No nos morimos de hambre. ¿A quién le importa quién gasta cuánto?, dijo Kenton despreocupadamente mientras ella trataba de discutir la división de los gastos. Mira, Kenton, imprimí los diseños de la casa que me mostraste. Es precioso, ¿verdad? La voz de Deloris devolvió a Verity a la realidad. Excepto que este lugar necesita una remodelación. Creo que esta habitación será mía. Una vista del jardín, un baño privado. ¿Tuya?, intervino Kenton con sorpresa. Por supuesto, querido. No puedo quedarme solo en este piso. Es demasiado grande para mí, y no es el barrio adecuado. Lo venderé y lo añadiré al pago inicial. Viviremos en familia, como siempre he soñado. Verity sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Vivir con Deloris? Bajo el mismo techo con una mujer que le había dejado claro desde el primer día que se conocieron que no la consideraba lo bastante buena para su hijo. ¿Estaría de acuerdo Verity? La voz de Kenton volvía a tener una nota de duda. Cariño, ya sabes cómo convencer a tu mujer. Usa tu encanto. Dile que es temporal. Y luego se acostumbrará. Después de todo, esta también será su casa. Verity oyó la risita de Kenton, la misma que aparecía cuando se sentía halagado. Sabía que su marido adoraba a su madre y que rara vez la contradecía. También sabía que Deloris siempre sabía cómo manipular a su hijo, jugando con su vanidad y su deseo de vivir la hermosa vida sin esfuerzo. Verity se dirigió con cuidado a la puerta principal, la abrió y la cerró en silencio, y luego habló en voz alta. «Kenton, ¿estás en casa? Tengo una sorpresa». Se oyó un susurro en la cocina y luego la voz de Kenton, anormalmente alegre. «Cariño, llegas pronto. Mamá y yo estábamos hablando de planes para el fin de semana». Verity respiró hondo, esbozó una sonrisa y entró en la cocina, donde Kenton y Deloris estaban sentados a la mesa con tazas de café. Había algunos papeles delante de ellos, que Deloris reunió apresuradamente en una carpeta. «Hola, querida». Deloris se levantó para recibirla con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¡Qué sorpresa! Hoy llegas tan temprano». «Hola, Deloris. Sí, tengo buenas noticias. Pensé en volver pronto para celebrarlo». Verity colocó la caja de tartas sobre la mesa. «Me han ascendido». «Vaya, qué bien». Kenton se acercó y le dio un abrazo, pero Verity se dio cuenta de que miraba rápidamente a su madre. «¿Y tal vez también una prima?» «Tal vez», respondió Verity evasivamente, observando las reacciones de su marido y su suegra. «Pero lo principal es el nuevo puesto. Ahora soy investigadora principal». «¡Qué bien!», se estiró Deloris. «Más responsabilidad, más horas de trabajo. Espero que merezca la pena». Verity sintió una irritación familiar. Deloris siempre se las arreglaba para restar importancia a sus logros. Cuando Verity había defendido su tesis, Deloris solo había comentado: «Bueno, ahora ya puedes pensar en los niños, basta de ciencia». «Desde luego que sí», replicó Verity con firmeza. «¿Abro el champán?» «Por supuesto, cariño. Vamos a celebrarlo». Kenton empezó a sacar copas alborotadamente. «Mamá, te quedas, ¿verdad?» «Me encantaría», sonrió Deloris, pero su mirada seguía siendo fría y calculadora. Verity sacó mecánicamente platos y cubiertos, dispuso los vasos y cortó la tarta. Por fuera sonreía y charlaba, pero por dentro estaba furiosa. El plan que había descubierto accidentalmente no era solo una traición económica. Era una violación de todos los límites, de toda la confianza que había depositado en Kenton. «¿Y de cuánto es tu bonificación, si no es un secreto?», preguntó Deloris como de paso, sorbiendo su champán. Verity la miró. «No tanto como me gustaría, pero aún estoy ultimando los detalles con el departamento financiero. Ya sabes, impuestos, todo tipo de deducciones». Se dio cuenta de que Kenton y Deloris volvían a intercambiar miradas.
Había un destello de decepción en los ojos de su suegra. Aún así, el ascenso es maravilloso. Kenton levantó la copa. Por mi talentosa esposa. Chocaron las copas. Verity bebió el champán y pensó en cómo había cambiado su percepción de su marido en los últimos 20 minutos. Kenton siempre había sido despreocupado, entusiasta, a veces infantil, pero a ella le encantaba su sinceridad, su entusiasmo, su capacidad para alegrarse de las cosas sencillas. Ahora, sin embargo, solo veía falsedad. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto con Deloris? ¿Cuánto hacía que su marido se había convertido en un manipulador intrigante? Por cierto, Verity, Deloris dejó su vaso a un lado. He estado pensando. Llevas 3 años casada y viviendo de alquiler. ¿No es hora de que empieces a pensar en un hogar propio? Tal vez, respondió Verity con cautela. Pero no es un buen momento para una hipoteca. Los tipos de interés son altos. Oh, pero con tu nueva situación, quizá el banco te ofrezca mejores condiciones. Además, un anticipo soluciona muchas cosas, sonrió Deloris. Tengo un agente inmobiliario que conozco. Te lo puedo presentar. Suena interesante. Se obligó Verity a sonreír. Sin duda lo pensaremos, ¿verdad, Kenton? Por supuesto, querida. Kenton sonrió nervioso. Lo que tú digas. La velada se prolongó insoportablemente. Deloris preguntó por la prima, por los planes de la empresa, por las perspectivas de Verity, intentando claramente averiguar la cantidad exacta y la fecha del dinero. Verity evitaba las respuestas directas, viendo cómo crecía la irritación en el rostro de su suegra. Finalmente, hacia las 8 de la tarde, Deloris se puso en marcha hacia su casa. «Kenton, acompáñame al coche, cariño», dijo, y Verity supo que era una excusa para mantener una conversación confidencial. Cuando salieron, Verity entró rápidamente en su despacho y encendió el ordenador. Necesitaba comprobar el estado de sus cuentas, asegurarse de que todo estaba en orden, de que Kenton no tenía acceso a sus ahorros más importantes. También quería saber exactamente a qué tipo de casa le había echado el ojo Deloris. Al abrir el historial de su navegador, vio que Kenton estaba buscando información sobre cómo acceder a las cuentas de su cónyuge sin su consentimiento. El corazón de Verity se apretó dolorosamente. Así que su marido no solo estaba cediendo ante su madre, sino que se estaba preparando activamente para cometer un fraude financiero. La puerta se cerró de golpe. Kenton había vuelto. Verity cerró rápidamente su navegador y salió del estudio. ¿Se fue tu madre sana y salva?, preguntó, intentando que su voz sonara normal. Sí. Me pide disculpas por haberme ido tan rápido. Mañana tiene una reunión importante. Kenton se acercó y la abrazó. Estoy muy orgulloso de ti, cariño. Un ascenso es algo serio. Verity se permitió devolverle el abrazo, pero por dentro solo sentía frialdad y vacío. El hombre al que amaba, el hombre en quien confiaba, planeaba robarle su dinero y obligarla a vivir con su madre, que ni siquiera ocultaba el desprecio que sentía por ella. Gracias, respondió en voz baja. Hoy estoy muy cansada. Creo que me acostaré pronto. Por supuesto, cariño. Me quedaré despierta un poco más, trabajando en mis bocetos. Kenton la besó ligeramente en la frente. Tumbada en la cama, Verity escuchó a Kenton al teléfono en el salón, sin duda con Deloris, hablando de sus planes de futuro. Decidió que mañana pasaría a la acción. Sus planes no estaban destinados a fructificar, pero primero averiguaría hasta dónde llegaba la conspiración y qué planeaban hacer exactamente con su dinero. Con estos pensamientos, Verity se sumió en un sueño intranquilo en el que vagaba por una enorme casa vacía, donde cada puerta conducía a la habitación de Deloris, y Kenton retiraba sonriente los cuadros de Verity de las paredes y los sustituía por los suyos. La mañana llegó demasiado rápido. Verity yacía con los ojos abiertos, mirando al techo, mientras Kenton dormía plácidamente a su lado. El sueño no la aliviaba.
Durante toda la noche soñó con fragmentos de la conversación de la noche anterior, entremezclados con imágenes de casas a las que le habían negado el acceso y cuentas bancarias vaciadas hasta el último céntimo. El reloj marcaba las 6:30, media hora antes de lo que solía levantarse. Verity salió con cuidado de debajo de las sábanas para no despertar a su marido. Necesitaba tiempo para pensar, para planear sus acciones. En el cuarto de baño, miró largamente su reflejo en el espejo. 34 años, pelo castaño con las primeras canas que se había obstinado en no pintarse, a pesar de las insinuaciones de Deloris. Todavía eres joven, Verity. ¿Por qué aparentar más años de los que tienes? A estos comentarios ella siempre había respondido que las canas eran signo de sabiduría, no de edad. Ahora el pensamiento le hacía reír amargamente. ¿Qué sabiduría había si no se daba cuenta de la conspiración en su propia casa? Después de ducharse, Verity se vistió con un estricto traje pantalón, una especie de armadura para el día que le esperaba. Bajó a la cocina y empezó a preparar café, realizando metódicamente las acciones habituales, tratando de reunir sus pensamientos en una imagen clara. Hecho 1. Kenton y Deloris planeaban utilizar su paga extra para el pago inicial de una casa. Segundo hecho, iban a enfrentarse a ella después del trato. Hecho 3. Deloris planeaba vivir con ellos. Verity bebió un sorbo de café y arrugó la nariz al notar el amargor. No le había añadido azúcar. Hoy necesitaba esa amargura aleccionadora. Kenton entró en la cocina bostezando y estirándose. «Buenos días, cariño. Hoy llegas temprano». Se acercó y la abrazó por la espalda como había hecho cientos de veces antes. Pero hoy su contacto solo hizo que Verity se tensara. Se obligó a no apartarse. «Mucho trabajo, nuevo puesto, nuevas responsabilidades», respondió, intentando que su voz sonara normal. «Claro, claro». Kenton cogió una taza y se sirvió un poco de café. «Escucha, he estado pensando en lo que decía mamá ayer, sobre la casa». Verity se recogió interiormente, pero exteriormente mantuvo la calma. «¿Y tú qué piensas? ¿Deberíamos al menos mirar las opciones? Sé que hablaste de los altos tipos hipotecarios, pero los precios de las propiedades también están subiendo. Si esperamos, podríamos perdernos algunas buenas ofertas». «Tal vez». Verity removió su café, evitando mirar a su marido a los ojos. «Discutámoslo esta noche. Tengo que estar en el laboratorio esta noche a las 8». «Por supuesto, querida», le sonrió Kenton, pero había un destello de impaciencia en sus ojos. «Esta noche es la noche». Al salir de casa, Verity se sorprendió pensando que, por primera vez en 3 años de matrimonio, se sentía aliviada al cerrar la puerta tras de sí. El coche, la carretera, el trabajo, todo ello le daba una distancia salvadora, una oportunidad para pensar. En el laboratorio de Novalife, Verity se sumergió en una rutina familiar. Los tubos de ensayo, los reactivos, el microscopio, todo aquello la tranquilizaba por su previsibilidad y su lógica. Aquí todo obedecía a las leyes de la ciencia, no a la emoción ni a la manipulación. «Verity, enhorabuena por tu ascenso». Su colega Marcus Chen se asomó al laboratorio con 2 tazas de café. «Te he traído un café con leche en honor de las vacaciones». «Gracias, Marcus». Verity cogió una taza agradecida. Marcus era uno de los pocos compañeros con los que había desarrollado una relación casi amistosa. «¿Cómo va tu proyecto?» «Lento pero seguro». «¿Y cómo estás tú? ¿Acostumbrándote ya a tu nuevo puesto?» Verity quiso responder con una frase de servicio, pero de repente sintió la necesidad de hablar con alguien que no conociera a Kenton ni a Deloris, que pudiera obtener una perspectiva externa. «Marcus, ¿puedo hacerte una pregunta hipotética?», enarcó una ceja intrigado. «Claro, si tu socio planeara utilizar tu dinero sin tu conocimiento, ¿qué harías?». Marcus silbó. «Vaya, ¿es realmente una pregunta hipotética o...? Digamos que estoy recopilando datos para un conocido.
respondió Verity con evasivas. Bueno, en ese caso, le aconsejaría a tu conocido que pensara las cosas detenidamente antes de tomar una decisión. La traición financiera es grave. Es una cuestión de confianza. Marcus la miró con evidente preocupación. Quizá debería hablar con un especialista. Conozco a un buen consejero matrimonial. Tal vez. Verity hizo girar su taza de café entre las manos, pensativa. Gracias por el consejo. El resto del día transcurrió entre pensamientos. Verity realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que había escuchado. Recordó cómo había conocido a Kenton 5 años atrás. Él trabajaba de camarero en un restaurante al que ella había acudido para celebrar la defensa de su tesis. Kenton le había encantado por su espontaneidad, su entusiasmo y su interés por la vida, que contrastaban con la moderación académica a la que ella estaba acostumbrada. Su romance se desarrolló rápidamente. Un año más tarde se casaron, a pesar de la evidente desaprobación de Deloris, que en su primer encuentro había dejado claro que esperaba alguien más doméstico para su hijo. Verity recordaba una cena incómoda en la que Deloris la interrogó implacablemente sobre sus planes de tener hijos y expresó sus dudas de que una carrera como científica fuera compatible con una vida familiar normal. Desde entonces, las relaciones con Deloris se han mantenido frías. Su suegra hacía regularmente comentarios de que Verity trabaja demasiado, no sabe cocinar bien y no crea ambiente acogedor en la casa. Kenton siempre defendió a su madre. Solo se preocupa por nosotros, así es como se demuestra su amor. A las 5, Verity recogió sus cosas y salió del laboratorio. En lugar de conducir directamente a casa, se detuvo en una pequeña cafetería no muy lejos del trabajo. Después de pedir un té, sacó su portátil y empezó a comprobar metódicamente el estado de sus cuentas. La cuenta principal, donde tenía sus ahorros y donde había llegado la bonificación, estaba bien. Kenton no tenía acceso a ella, para lo que necesitaba su firma en los documentos. La cuenta conjunta que utilizaban para los gastos cotidianos tampoco era sospechosa. Verity respiró aliviada. Entonces abrió el historial de su tarjeta de crédito. Se llevó una desagradable sorpresa. En el último mes habían aparecido varias transacciones en joyerías y tiendas de ropa masculina por un total de casi $3,000. Nunca habían hablado de estas compras. ¿Cuándo había tenido tiempo Kenton de hacerlas? Y lo que era más importante, ¿para qué? Verity cerró el portátil y se reclinó en la silla. La sensación de traición se apoderó de ella con renovado vigor. No se trataba solo de los planes de Kenton y de Loris para utilizar su bonificación. Parecía que las maquinaciones financieras ya habían comenzado. Verity sacó el teléfono y marcó el número de su antigua amiga de la universidad, Zoe Kincaid, con la que había mantenido el contacto a lo largo de los años. «Verity, qué sorpresa, hacía siglos que no sabía nada de ti». La voz de Zoe sonaba tan alegre como Verity recordaba. «Hola, Zoe. Perdona por la llamada inesperada. ¿No estás ocupada ahora? Necesito un consejo. Para ti, siempre disponible. ¿Qué te pasa? Pareces no estar bien». Verity habló brevemente de lo que había aprendido ayer, intentando no emocionarse, exponiendo solo los hechos. «Esos cabrones», resumió Zoe tras una pausa. «¿Y qué piensas hacer?» «No lo sé. Una parte de mí quiere hacer las maletas e irse. La otra parte, no lo sé, Zoe. Todavía le quiero, o creo que le quiero. Quizá sea solo la influencia de su madre». «Verity, eres científica. Pensemos con lógica. Kenton es un hombre adulto. Planeó deliberadamente usar tu dinero sin tu conocimiento. No es influencia materna, es su elección». Verity permaneció en silencio, reconociendo el punto de su amiga. «Mira, quizá deberías hablar con un abogado. Por si acaso, puedo recomendarte uno estupendo». «Gracias, pero necesito pensarlo un poco más.
No quiero ir directamente a un abogado. Es algo definitivo, ¿sabes? Lo entiendo, se suavizó la voz de Zoe. Solo recuerda que no tienes por qué aguantar este tipo de trato, y decidas lo que decidas, estoy de tu lado. Después de hablar con Zoe, Verity se sintió un poco mejor. No estaba sola. Tenía amigos, una carrera, independencia económica. No importaba lo que pasara con su matrimonio, ella podía manejarlo. Antes de volver a casa, Verity decidió comprobar una cosa más. Abrió la página web de la agencia inmobiliaria que Deloris había mencionado ayer y empezó a navegar por los listados de casas en venta. Entre las ofertas, Bo vio una mansión que coincidía con la descripción de Deloris: 6 dormitorios, piscina y un gran terreno. El precio le hizo silbar: $1.200.000. Aparcó delante de la casa y se quedó sentada en el coche unos minutos, meditando su idea. Era arriesgada. Requería habilidades interpretativas en las que nunca había destacado, pero tal vez fuera la única forma de hacerse una idea completa y tomar una decisión definitiva sobre el futuro de su matrimonio. Al entrar en la casa, sintió inmediatamente el olor a comida. Kenton estaba preparando la cena, lo que no ocurría muy a menudo. «Hola, cariño», se asomó a la cocina con una amplia sonrisa. «He hecho tus filetes favoritos al romero y he abierto el vino». «Qué bien», sonrió Verity, maravillándose de su propia capacidad para parecer normal. «Dame un minuto para cambiarme». Dirigiéndose al dormitorio, comprobó rápidamente el teléfono de Kenton, que había dejado en la mesilla de noche. Los últimos mensajes eran de Deloris. «No te olvides de la agente inmobiliaria. Está esperando nuestra llamada. La casa podría comprarse rápidamente». Al bajar a cenar, Verity se sorprendió al encontrar la mesa puesta con la mejor vajilla, las velas encendidas, y Kenton incluso se había puesto la camisa que ella le había regalado por su cumpleaños. «Tiene una pinta estupenda», dijo sinceramente mientras se sentaba a la mesa. «Lo intenté». Kenton sirvió el vino en copas. «Por tu ascenso». Chocaron las copas. Verity dio un sorbo a su vino, mirando a su marido por encima de la copa. Estaba claramente emocionado, conteniendo a duras penas su impaciencia. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó ella, decidiendo dejar que él empezara la conversación sobre la casa por su cuenta. «Bien, los clientes de siempre en el bar». Kenton se encogió de hombros. «¿Y a ti? ¿Qué tal el primer día en tu nuevo puesto?». «Mucho papeleo, nuevos proyectos». Verity mencionó deliberadamente el trabajo, sabiendo que Kenton perdería rápidamente el interés por el tema. Como ella esperaba, él asintió, pero inmediatamente dio un giro a la conversación. «Escucha, llevo todo el día pensando en lo que hemos hablado esta mañana, sobre la casa. ¿Y qué se te ha ocurrido?». Verity intentó que su voz sonara interesada pero neutra. «He estado mirando los anuncios», empezó Kenton con entusiasmo, «y he encontrado algunas opciones estupendas. Una en particular me gustó. Un sueño. Terreno grande, piscina, espacio para mi taller». «Suena ambicioso», comentó Verity. «Y cara». «Bueno, no tan cara para lo que ofrece», hizo una pausa Kenton. «Con tu prima podríamos hacer un pago inicial y luego podríamos gestionar la hipoteca a partir de ahí». El sábado amaneció despejado y soleado, el tiempo perfecto para ver la casa. Verity se despertó antes que Kenton y se quedó mirando las rayas de luz que entraban por las persianas. Durante los últimos 3 días había pensado hasta el último detalle de su plan. Ayer llamó a la agencia inmobiliaria y consiguió el nombre de la agente que trabajaba con Deloris, Hazel McIntyre. La coincidencia fue sorprendente. Hazel y ella habían ido juntas a la universidad, aunque no eran amigas íntimas. Verity salió de la cama con cuidado de no despertar a su marido. En la cocina se preparó un té fuerte y abrió el portátil. Tenía que comprobar los detalles de la casa que iban a ver hoy.
La mansión de estilo victoriano, construida a finales del siglo XIX y restaurada recientemente, resultaba impresionante incluso en las fotografías. 6 dormitorios, 4 cuartos de baño, amplio salón con chimenea, comedor independiente, cocina moderna, estudio, invernadero. El patio tiene piscina, pérgola y jardín bien cuidado. El precio, $1.200.000, correspondía al nivel de lujo, pero era absolutamente inasequible para su presupuesto, incluso con su prima como pago inicial. Llegas pronto. La voz de Kenton la hizo estremecerse. Estaba en la puerta de la cocina, despeinado y somnoliento, pero con un evidente entusiasmo en los ojos. No podía dormir, respondió Verity con sinceridad, excitándome antes de la proyección. Cariño, no te preocupes. Kenton se acercó y le pasó el brazo por los hombros, mirando la pantalla del portátil. Estoy seguro de que te encantará. Esta casa está hecha para nosotros. ¿Para nosotros? Verity miró a su marido. ¿O también para tu madre? Kenton se tensó un poco, pero rápidamente sonrió. Bueno, para nosotros primero. Mamá ayudará con el pago inicial vendiendo su piso. En agradecimiento, le ofreceremos que viva con nosotros un tiempo. Durante un tiempo, repitió Verity lentamente. ¿Y cuánto tiempo es por un tiempo? Cariño, no hablemos de eso ahora. Kenton le besó la parte superior de la cabeza. Primero veremos la casa, decidiremos si es adecuada para nosotros, y luego hablaremos de todos los detalles. Verity asintió y decidió no insistir. Su plan requería que Kenton y Dolores se sintieran seguros, confiados en el éxito de su plan. Tienes razón sobre mi prima, dijo como de paso, observando la reacción de su marido. Es un buen momento para invertir en propiedades. A Kenton se le iluminaron los ojos. Exacto. Siempre dije que eras una mujer inteligente. 100.000 en una cuenta bancaria es solo dinero, e invertidos en una casa es nuestro futuro. Nuestro futuro, repitió Verity, pensando en lo diferente que entendían esas palabras. Quedaron en encontrarse con Hazel en la puerta de la casa a las 11. Dolores había insistido en que ella misma conduciría hasta allí, para no avergonzaros jóvenes, como había dicho por teléfono. Verity sabía que, en realidad, su suegra quería llegar antes y echar un vistazo de nuevo, quizá incluso hablar con el agente inmobiliario antes de que llegaran. De camino a la casa, Kenton no podía estarse quieto. No paraba de hablar de cómo organizarían las distintas habitaciones, dónde colocarían los muebles, qué tipo de fiestas celebrarían. Verity escuchaba, asintiendo de vez en cuando y tratando de parecer entusiasmada con sus planes. Y en el dormitorio grande de la primera planta, con vistas al jardín, tendremos nuestra habitación, le dijo Kenton con entusiasmo. Hay un vestidor y un cuarto de baño independiente. Te encantará. Verity recordó las palabras de Dolores de que esa habitación sería suya, pero guardó silencio. Dejó que se lo explicaran ellas mismas. Giraron por una calle tranquila bordeada de robles centenarios y Kenton señaló con entusiasmo una casa al final del callejón. Ahí está, mira qué grandiosa parece. La casa era, en efecto, impresionante. Una mansión de 3 plantas con una mansarda, un amplio porche y una torreta en la esquina era un ejemplo clásico de la arquitectura victoriana, que conservaba el encanto del pasado pero actualizado para la vida moderna. Delante de la casa ya había 2 coches aparcados, el Lexus plateado de Dolores y un Volkswagen rojo, probablemente el de Hazel. Aparcaron y Kenton prácticamente saltó del coche, esperando impaciente a que Verity saliera. ¿Qué te parece? Parece impresionante, respondió ella con sinceridad. Pero echemos un vistazo dentro antes de sacar conclusiones precipitadas. La puerta principal se abrió, y Hazel McIntyre apareció en el umbral, una mujer pelirroja de movimientos enérgicos y maquillaje brillante.
Verity reconoció de inmediato a su antigua compañera de clase, a pesar de que había pasado más de una década desde la última vez que se vieron. «Verity, Kenton, bienvenidos». Hazel sonrió ampliamente y les indicó con un gesto que entraran. Deloris ya está aquí, echando un vistazo a la primera planta. «Hazel, ¿cuántos años?» Verity fingió sorpresa. «No sabía que trabajabas en el sector inmobiliario». «Oh, hace 5 años». Hazel guiñó un ojo. «Después del posgrado me di cuenta de que la investigación no era lo mío. Las ventas, en cambio, son lo mío». Se volvió hacia Kenton. «Tu madre me ha dicho que hace poco te han ascendido, Verity. Enhorabuena». «Gracias», respondió Verity con recato, observando lo a fondo que Deloris había hablado de su situación financiera con la agente inmobiliaria. Entraron en un espacioso vestíbulo con suelos de mármol y una amplia escalera que conducía al primer piso. Techos altos, molduras, lámparas de época, todo respiraba historia y elegancia. «La casa se reformó por completo hace 2 años», comenzó su relato Hazel. «Los anteriores propietarios invirtieron más de $300,000 en reformas, nuevo tejado, instalaciones modernas, sustitución completa del cableado eléctrico. Al hacerlo, conservaron cuidadosamente los detalles históricos del interior. Pasaron a un salón con enormes ventanales y una chimenea en funcionamiento. Verity tuvo que admitir que la habitación era preciosa, luminosa, espaciosa, con suelo de parqué perfectamente restaurado y estanterías empotradas. «Es tal como lo describiste», le dijo a Kenton, notando su mirada expectante. «Es muy bonita». «Te lo dije», le apretó la mano, «y esto es solo el principio. Espera a ver el estudio. Es el lugar perfecto para tu laboratorio casero». La voz de Deloris llegó desde arriba. «Kenton, Verity, ¿ya estás aquí? Subid, quiero enseñaros algo». Subieron las escaleras y encontraron a Deloris en un amplio dormitorio con ventanal y vistas al jardín, el mismo que había planeado ocupar. «¿No es precioso?» Deloris extendió los brazos como para abrazar la habitación. «Mira esas ventanas, las vistas, y el vestidor es un sueño». «Maravilloso, mamá», sonrió Kenton mirando a su madre. «Aquí estarás cómodo». Verity notó que Hazel le lanzaba una rápida mirada, pero permaneció en silencio. El plan empezaba a funcionar. «¿Dónde estará nuestro dormitorio?», preguntó Verity dirigiéndose a Kenton. «Oh, hay un ático encantador en el 3er piso», respondió Deloris en su lugar. «Con ventanas en el techo, muy romántico para una pareja joven». «Un ático», repitió Verity. «Una solución interesante». Hazel se aclaró la garganta. «¿Seguimos mirando alrededor? Todavía hay una cocina y un comedor en la planta baja que no has visto». Pasaron la siguiente hora recorriendo el resto de las habitaciones de la casa. Cuanto más veía Verity, más se daba cuenta de lo bien pensado que había estado el plan de Deloris. La casa era perfecta para su idea de una vida decente, lujosa pero con historia, impresionante pero acogedora. Deloris ya había organizado mentalmente los muebles, planeado la renovación de algunas habitaciones y decidido qué cortinas colgaría. Ahora viene lo divertido. Hazel los condujo al estudio de la planta baja. La habitación, con sus paneles de madera, sus armarios empotrados y su gran ventanal, parecía sacada de una película sobre aristócratas británicos. Aquí es donde el anterior propietario, un profesor de historia, trabajaba en sus libros. Creo que es el lugar perfecto para tu despacho, Verity. Efectivamente, asintió Verity, intentando parecer interesada. Es una habitación muy bonita. Y lo último que deberíais ver. Hazel les condujo a través de las puertas francesas del salón a la terraza. El patio trasero. La zona trasera de la casa era tan impresionante como el interior. Un cuidado jardín con árboles centenarios, parterres y setos. Una piscina ovalada con patio. Un cenador cubierto de glicinas.
En el rincón más alejado de la propiedad había una casita de invitados que, según Hazel, podía servir de estudio o taller. Tras una visita guiada por la casa, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Hazel, como había prometido, tenía todo el papeleo listo para el día siguiente. Verity, Kenton y Deloris se reunieron con ella en la oficina de la inmobiliaria, un espacio moderno con ventanas panorámicas y diseño minimalista. Aquí está el contrato preliminar. Hazel extendió los papeles sobre la mesa de cristal de la sala de reuniones. En cuanto lo firmes y dejes un depósito de $20,000, podremos iniciar el proceso hipotecario. Deloris sacó inmediatamente su talonario de cheques. Voy a extender el cheque ahora mismo. Espera, intervino Verity, estudiando el papeleo. Quiero leer detenidamente todas las condiciones. Deloris y Kenton intercambiaron rápidas miradas. Por supuesto, querida, dijo Kenton con una sonrisa tensa. Pero Hazel dice que hay otros compradores interesados. No me gustaría perderme una casa como esta. 15 minutos no solucionarán nada, replicó Verity con firmeza, hojeando las páginas del contrato. Se fijó en que el documento decía: el pago inicial de $200,000 correrá a cargo de Verity Prescott, $100,000, y de Deloris Prescott, $100,000. Todo parece estándar, comentó Hazel. Pero apoyo plenamente su derecho a examinar los documentos. Se trata de un compromiso financiero serio. Tras estudiar desafiante todas las cláusulas del contrato, Verity asintió. Bien, acepto las condiciones, pero sigo teniendo la exigencia de que mi abogado revise los documentos finales antes de cerrar el trato. Por supuesto, le aseguró Hazel. Ahora, si estás lista, podemos hacer un depósito. Deloris extendió inmediatamente un cheque por valor de $20,000 y todos firmaron el contrato preliminar. Verity notó que su suegra exhalaba aliviada cuando Hazel aceptó el cheque y selló las copias del contrato. «Felicidades», sonrió Hazel. Habéis iniciado oficialmente el proceso de compra de vuestra nueva casa. Ahora tenemos que preparar todo el papeleo para el banco y completar la tasación de la propiedad. Este proceso suele llevar de 2 a 3 semanas. ¿Tanto tiempo? Deloris frunció el ceño. ¿No podemos acelerar el proceso? Por desgracia, los trámites bancarios llevan su tiempo, explicó Hazel. Pero haré todo lo posible por acelerar el proceso. Al salir de la oficina de la agencia, Deloris sugirió que lo celebraran en un restaurante cercano. «Es un paso importante para nuestra familia», exclamó, abrazando a Kenton. «Deberíamos celebrarlo como es debido». Verity estuvo de acuerdo, continuando con su papel de futura propietaria implicada y entusiasta. Durante la comida, Deloris y Kenton hablaron sin cesar de los planes para amueblar la casa, de los muebles que tendrían que comprar, de las fiestas que organizarían. «Pondremos un sofá nuevo en el salón. Esa mesa de centro antigua que me regaló mi abuela quedará perfecta junto a la chimenea», dijo Deloris con aire soñador. «Y en el comedor colgaremos mi colección de platos de porcelana, complementarán perfectamente el estilo de la casa. Y en mi taller por fin podré albergar un torno y un horno de alfarero», remató Kenton. «¿Te imaginas, Verity? Podré crear cerámica de verdad». Verity sonrió y asintió, aunque por dentro se sentía amargada. La última afición de Kenton, la cerámica, ya les había costado varios miles de dólares en equipos que solo había utilizado un par de veces. Lo mismo ocurría con la fotografía, la pintura, la cocina, etc. Constantemente encontraba nuevas aficiones en las que ella invertía, creyendo que algún día encontraría su vocación. «¿Y qué piensas hacer en tu estudio, Verity?», preguntó Deloris con un interés claramente ostentoso. «Pensaba montar ahí un laboratorio casero», respondió Verity. «A veces necesito trabajar en proyectos fuera del laboratorio principal». «Oh, pero ¿de verdad necesitas trabajar desde casa?». Deloris frunció los labios.
En una casa tan bonita, ¿no sería mejor instalar allí una habitación de invitados o una biblioteca? Mamá, objetó Kenton en voz baja. Verity necesita espacio para trabajar. Es importante para su carrera. Deloris apretó los labios, pero permaneció en silencio. Verity notó este pequeño momento de apoyo por parte de su marido, pero inmediatamente se recordó a sí misma que él seguía siendo cómplice del plan de utilizar su dinero sin que ella lo supiera. Después de comer, Deloris anunció que iba a ir a ver tiendas de muebles. Tenemos que empezar a elegir los muebles pronto. Cuanto antes decidamos un estilo, más fácil será amueblar la casa cuando nos mudemos. Cuando Deloris por fin se fue, Verity y Kenton volvieron a casa. Kenton estaba de buen humor, retomando constantemente la conversación sobre la casa. Sé que mamá puede ser un poco entrometida, dijo mientras se sentaban en el sofá con tazas de té. Pero ella realmente quiere lo mejor. Lo entiendo, respondió Verity con calma. Es solo que no estoy segura de que tu madre y yo tengamos la misma idea de lo que es mejor. Kenton le cogió la mano. Sé que no siempre os lleváis bien, pero cuando nos mudemos a la nueva casa, las cosas cambiarán. Tendremos tanto espacio que no tendréis que chocar el uno con el otro todo el tiempo. Y además, mamá no vivirá siempre con nosotros. ¿Cuánto tiempo crees?, preguntó Verity sin rodeos. Kenton vaciló. Bueno, no sé. Tal vez 1 año, hasta que encuentre algo que le convenga. 1 año, asintió Verity, sabiendo que Deloris no tenía la menor intención de mudarse nunca. ¿Y de verdad crees que podremos permitirnos una casa así? Incluso con tu madre aportando su parte del pago inicial, las mensualidades serán enormes. Con tu nuevo sueldo, podremos arreglárnoslas, dijo Kenton con seguridad. Además, voy a dedicarme en serio a la alfarería. Estoy seguro de que podré empezar a vender mis obras en unos meses. Verity apenas se contuvo para no recordarle cuántas veces había oído antes promesas similares. En lugar de eso, se limitó a asentir. Espero que te vaya bien. Al día siguiente, lunes, Verity volvió a trabajar en el laboratorio. En su hora de almuerzo, se encontró con Hazel en un pequeño café no muy lejos de su oficina. ¿Cómo va nuestro plan?, preguntó Verity mientras ocupaban una mesa en la esquina más alejada. Hazel abrió su portátil. Va muy bien. He preparado documentos de venta falsos que parecen totalmente auténticos. He negociado con el verdadero propietario de la casa y está de acuerdo con nuestra puesta en escena, sobre todo cuando se ha enterado de los motivos. ¿Le parece bien? Verity se sorprendió. En absoluto, sonrió Hazel. De hecho, dijo que su ex mujer intentó hacer algo parecido con su dinero, así que está totalmente de tu parte. Genial. Verity se sintió aliviada. ¿Y el banco y los demás documentos? Esa es la parte interesante. Hazel bajó la voz. Tu suegra me llamó anoche. Quiere acelerar las cosas y se ofreció a aumentar su parte del pago inicial a $150,000 si podemos cerrar el trato en una semana. Verity enarcó las cejas sorprendida. ¿De verdad? ¿Y de dónde ha sacado de repente $50,000 más? Dijo algo de unos ahorros para la jubilación que está dispuesta a retirar antes de tiempo. Hazel sacudió la cabeza. Ella realmente quiere esa casa. Y su propia habitación con vistas al jardín, añadió Verity sombríamente. ¿Qué le dijiste? Le dije que intentaría acelerar el proceso, pero que no podía darle ninguna garantía. Hazel cerró el portátil. Estimo que podremos organizar el cierre del trato el próximo viernes. Ya he hecho arreglos con un notario que participará en nuestra puesta en escena. ¿Tan pronto? Verity no había esperado que ocurriera en una semana. Sí, tu suegra insiste mucho. Hazel tomó un sorbo de café. Lo que más me preocupa es cómo piensan acceder a tu dinero. ¿Estás segura de que no pueden acceder a tu cuenta? Absolutamente, respondió Verity con firmeza. Se necesitaría mi firma en los documentos bancarios y nunca le di a Kenton poder notarial para manejar mis finanzas.
pero lo he comprobado de todos modos. La cuenta es segura y no ha habido ninguna actividad sospechosa. Bien, Hazel parecía un poco tranquilizada. Entonces, todo está listo para el siguiente paso. Prepararé todo el papeleo para cerrar el trato y organizaré una reunión en la notaría el viernes. Parecerá el procedimiento habitual de compra de una casa: firma de los papeles, entrega de las llaves, champán. Y luego, la realidad, terminó Verity con una sonrisa amarga. Cuando Verity volvió a casa aquella tarde, encontró a Kenton y Deloris sentados a la mesa de la cocina, rodeados de catálogos de muebles y muestrarios de telas. «Ahí estás, cariño», Kenton saltó para besarla. «Mamá y yo estamos hablando del mobiliario de la nueva casa. Mira qué cortinas tan bonitas ha encontrado para el salón». Deloris mostró una muestra de tela de brocado de color burdeos con un estampado dorado. «Perfectas para el estilo victoriano, ¿no te parece?». Verity asintió con recato, pensando que esas cortinas parecían más el decorado de una película histórica que una casa moderna. Muy tradicional. Exacto. Deloris se animó, sin notar la contención en la voz de su cuñada. Una casa histórica como esta debería tener un mobiliario apropiado, nada de esta sosa modernidad minimalista. Verity pensó en su amor por las líneas simples y limpias y los espacios luminosos, pero guardó silencio. Después de todo, Deloris y Kenton nunca vivirían en esta casa. «Ah, y hemos hecho una lista provisional de invitados para la fiesta de inauguración». Kenton le tendió un papel. «Por supuesto, no podremos mudarnos hasta dentro de un mes o así, pero es mejor planearlo con antelación». Verity echó un vistazo a la lista y observó que estaba dominada por los amigos de Deloris y algunos conocidos de Kenton de sus numerosos cursos de aficiones. De sus amigos, solo aparecían 3 colegas. «Me gustaría añadir a algunas personas más», dijo, devolviéndole la lista. «Por supuesto, querida», sonrió Deloris tensa. «Pero recuerda que la casa, aunque grande, no es de goma, y tendremos que encargar el catering, que es un gasto extra». «Seguro que podemos permitírnoslo», replicó Verity secamente, «teniendo en cuenta lo que nos estamos gastando en comprar la casa». Deloris y Kenton se miraron, pero permanecieron en silencio. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente similar. Deloris prácticamente se mudó con ellos, pasando horas con Kenton discutiendo el futuro de la casa. Eligieron muebles, planearon reformas, discutieron el paisaje del jardín. Verity se dio cuenta de que cada vez le pedían menos su opinión. Deloris y Kenton se limitaban a informarle de las decisiones que habían tomado. «Hemos decidido que, después de todo, tu estudio sería un lugar mejor para hacer un dormitorio de invitados», le informó Deloris el miércoles por la noche. «Un rincón del invernadero puede reservarse para tu zona de trabajo. Tiene una luz preciosa». «¿Y tomaste esta decisión sin consultarme?», preguntó Verity con calma. «Bueno, estabas trabajando», se encogió de hombros Kenton. «Y teníamos que haber encargado ya los muebles para que nos los entregaran a tiempo para la mudanza». Verity respiró hondo, recordándose a sí misma que todo esto terminaría en 2 días. «Creí que habíamos acordado que el estudio sería mi lugar de trabajo». Así fue, pero luego mamá señaló que no tendríamos una habitación de huéspedes separada si te quedabas con el estudio. Kenton parecía ligeramente culpable. «Tiene sentido, Verity. No es que trabajes desde casa todos los días. ¿Vienen mis padres de visita a menudo?». Verity no pudo ocultar el sarcasmo. Sus padres vivían en Europa y la visitaban una vez al año, como mucho. «Bueno, no solo tus padres», intervino Deloris. «Tengo muchos amigos que viven en otras ciudades. Podrían quedarse con nosotros». «Ya veo». Verity se dio la vuelta para ocultar su expresión. «Un conservatorio, entonces». «¿No estás disgustada?». Kenton se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. «Teníamos buenas intenciones». «No, está bien». Verity se obligó a sonreír.
Después de todo, la casa tiene que ser cómoda para todos, ¿no? Hazel llamó el jueves por la noche para confirmar la cita en la notaría al día siguiente. Todo listo, dijo cuando Verity descolgó el teléfono, saliendo al balcón para hablar en privado. Reúnete conmigo a las 10 de la mañana. El notario es plenamente consciente de la situación y apoya nuestro plan. El verdadero propietario de la casa también estará allí para recoger las llaves después de las ¡Wow! Gracias, Hazel, bajó la voz Verity. No sé cómo agradecerte lo suficiente tu ayuda. Oh, es un placer, sonrió Hazel. No todos los días se consigue dar una lección a semejantes manipuladores. Por cierto, tu suegra me llamó 2 veces más para asegurarse de que todo iba según lo previsto. Incluso me ofreció una prima si aceleraba el proceso. ¿En serio? Verity negó con la cabeza. Está obsesionada con esta casa. No solo la casa, dijo Hazel pensativamente. Creo que está obsesionada con el control. Sobre su hijo, sobre tu familia, sobre tu dinero. ¿Estás segura de que quieres seguir con este matrimonio después de todo lo que ha pasado? Verity guardó silencio unos segundos. No lo sé, Hazel. Una parte de mí todavía quiere a Kenton, o mejor dicho, al hombre que creía que era. Pero la otra parte se da cuenta de que puede que nunca lo haya conocido de verdad. Bueno, mañana podrás ver su verdadero rostro, dijo Hazel en voz baja, cuando todos los planes y fantasías se vengan abajo. Después de la llamada, Verity volvió a la sala de estar donde Kenton y Dolores estaban haciendo una lista de cosas para empacar para la mudanza. ¿Quién ha llamado, querida?, preguntó Kenton sin apartar los ojos de la lista. Hazel, respondió Verity con sinceridad. Hemos quedado en la notaría mañana a las 10 de la mañana para firmar los últimos papeles. ¿Ya mañana? Dolores no pudo contener una exclamación de alegría. ¡Qué maravilla! Pensaba que tendríamos que esperar al menos una semana más. Hazel dijo que hizo un esfuerzo especial para acelerar el proceso. Verity observó la reacción de su suegra. Mencionó que insististe mucho en ello. Bueno, solo quería que todo saliera bien. Dolores se sintió ligeramente avergonzada. Oportunidades como esta no se presentan todos los días. En efecto, asintió Verity. Mañana tendremos que traer los documentos bancarios para transferir el dinero. El primer plazo se hará efectivo en cuanto se firmen los papeles. Lo tengo todo preparado, se apresuró a decir Dolores. ¿Y tú, querida? ¿Ya te han ingresado la prima en la cuenta? Sí, todo está en orden. Verity mantuvo una expresión indiferente en su rostro. Mañana seremos los dueños de una casa nueva. Deberíamos celebrarlo. Kenton se levantó de un salto y sacó una botella de vino. Por nuestro nuevo hogar y nuestra nueva vida. Levantaron sus copas y Verity bebió un sorbo, pensando en el hecho de que mañana, a esta hora, sus vidas sí cambiarían, pero no en absoluto de la forma en que Kenton y Dolores imaginaban. Aquella noche, cuando Kenton ya dormía, Verity se sentó en el balcón a contemplar el cielo nocturno. Mañana descubriría quién era realmente su marido, un hombre débil que había sucumbido a la influencia de su manipuladora madre o un participante consciente en un plan para engañarla. No sabía qué sería peor, ni qué pasaría con su matrimonio después de mañana. Pero de una cosa estaba segura. Tomara la decisión que tomara, se basaría en la verdad, no en la ilusión y la manipulación, y tal vez esa fuera la victoria más importante que pudiera tener. El viernes amaneció soleado y despejado. Verity se despertó temprano, sintiéndose extrañamente tranquila ante la tormenta que se avecinaba. Kenton ya estaba despierto. Podía oírle quejarse abajo, hablando con Dolores por teléfono. Sus voces sonaban excitadas, expectantes. «Sí, mamá, ya he empaquetado las primeras cajas. Por supuesto, podemos moverlas justo después de firmarlas. Me he tomado el día libre en el bar para hoy y todo el fin de semana». Verity se levantó, se vistió cuidadosamente con un estricto traje azul marino y bajó las escaleras. En la cocina,
La sonrisa de Kenton se iluminó al verla. «Ahí está nuestra casera», exclamó, dándole un abrazo. «¿Lista para el gran día?» «Más que lista», respondió Verity con calma, sirviéndose un poco de café. «¿Ya has hecho la maleta para la mudanza?» «Solo lo esencial», Kenton señaló unas cajas junto a la puerta principal. «Mamá también va a traer algunas de sus cosas. Nada importante, solo para celebrar la inauguración de la casa». Verity asintió en silencio, dándose cuenta de que Deloris no había perdido el tiempo. Al parecer, su suegra planeaba empezar a instalarse en la casa de inmediato. «Tenemos que salir dentro de 30 minutos», dijo Verity, echando un vistazo a su reloj. «La reunión en la notaría es a las 10». «Estoy listo». Kenton terminó su café de un trago. «Mamá se reunirá con nosotros allí. Ha pasado por el banco para pedir el extracto de su cuenta, para confirmar su parte del pago inicial». «Bien». Verity miró en su bolso, donde había una carpeta con documentos bancarios. También había una copia impresa de la conversación entre Kenton y Deloris que había grabado en secreto aquella primera noche. Una pequeña precaución que le resultaría útil hoy. El trayecto hasta la notaría transcurrió en un ambiente extraño. Kenton estaba excitado y hablador, volviendo constantemente a los planos de la nueva casa, mientras que Verity se mantenía exteriormente tranquila, contestando con frases cortas y sonriendo cuando era necesario. «Y pondremos un gran sofá en el invernadero y podrás trabajar allí rodeada de plantas». El entusiasmo de Kenton era casi contagioso. «Será tan inspirador». «Claro», respondió Verity, pensando en el hecho de que su verdadero laboratorio casero seguiría donde estaba, en una pequeña habitación de su adosado alquilado. La notaría estaba situada en el centro de negocios de la ciudad, en un edificio moderno con fachada de cristal. Cuando aparcaron, Verity vio que el Lexus plateado de Deloris ya estaba aparcado en el parking. «Mamá ya está aquí», observó Kenton alegremente. «Siempre es puntual cuando se trata de reuniones importantes, o cuando se trata de oportunidades para hacerse con el control del dinero de otras personas», pensó Verity, pero guardó silencio. Hazel se reunió con ellos en el vestíbulo, vestida con un estricto traje de negocios y con una carpeta de documentos en las manos. «Buenos días», saludó, sonriendo con recato. «Ya están todos reunidos arriba. El notario nos espera para firmar los documentos». Tomaron el ascensor hasta la cuarta planta. En la amplia sala de conferencias les esperaban Deloris, el notario, un hombre canoso con gafas, y otro hombre al que Verity no conocía. Era un hombre alto, bien vestido, de mediana edad y mirada atenta. «Ahí están». Deloris salió a su encuentro, radiante de emoción. Iba vestida con un costoso traje color crema y un collar de perlas. Estaba claro que se preparaba para un acontecimiento importante. «Ya hemos empezado a conocer al señor Ramírez». «Edward Ramírez». El hombre tendió la mano a Verity. «Encantado de conocerle. Este es el representante del banco», explicó Hazel al notar la mirada interrogante de Verity. «Está aquí para confirmar la transferencia de fondos para el pago inicial». Verity asintió, estrechando la mano del hombre. De hecho, como sabía por su conversación con Hazel, era el verdadero propietario de la casa quien había accedido a formar parte de su plan. Todos tomaron asiento en la mesa y el notario inició el procedimiento. «Nos hemos reunido hoy para ultimar la compra de la propiedad situada en el número 23 de Oak Hill. Los compradores son Kenton y Verity Prescott y el vendedor es James Wilson, representado por la agente inmobiliaria Hazel McIntyre». Deloris se retorció impaciente en su silla mientras el notario explicaba metódicamente todos los términos de la transacción y enumeraba los documentos que requerían firma. «Antes de proceder a la firma, necesito asegurarme de que todas las partes entienden los términos del contrato y actúan voluntariamente», continuó el notario, mirando a todos los presentes. «¿Alguien tiene alguna pregunta?» «No».
Todo está muy claro, respondió rápidamente Deloris, aunque la pregunta no iba dirigida a ella. Estamos listos para firmar. El notario asintió y empezó a preparar los documentos para la firma. Kenton y Deloris avanzaron mientras Verity permanecía tranquila observando. Ahora tenemos que confirmar las fuentes de los fondos para el pago inicial, dijo el notario mientras abría una nueva carpeta de documentos. Según el contrato preliminar, la suma de $200,000 vence hoy. Todo listo. Deloris sacó de su bolso una carpeta con documentos bancarios. Aquí está la confirmación de $100,000 en mi cuenta, listos para la transferencia. Y aquí están los documentos de Verity Prescott. Hazel puso otra carpeta sobre la mesa. Confirmación de que hay fondos disponibles para su parte de la contribución. Kenton y Deloris parecían perfectamente satisfechos mientras el notario comprobaba los documentos. Verity se percató de que intercambiaban miradas rápidas. La anticipación del éxito se leía en sus ojos. Todo está en orden, concluyó el notario. Ahora podemos pasar a firmar el contrato de compraventa. Extendió los documentos delante de Kenton y Verity. Kenton cogió inmediatamente un bolígrafo y firmó su copia con una amplia sonrisa. Luego todas las miradas se volvieron hacia Verity. Ella cogió lentamente el bolígrafo y lo hizo girar entre sus dedos, mirando el documento que tenía delante. Se hizo un silencio tenso en la sala. Antes de firmar, dijo Verity con calma, me gustaría aclarar algunos puntos. ¿Qué puntos? Deloris no pudo ocultar su irritación. Todos los términos han sido acordados de antemano. Quiero entender exactamente quién vivirá en esta casa. Verity miró directamente a su suegra. ¿Y durante cuánto tiempo? Bueno, tú y Kenton, por supuesto. Deloris sonrió tensa. Probablemente me quede un tiempo hasta que haya decidido mi nueva casa. Por un tiempo, repitió Verity. Y más concretamente, ¿un mes? ¿Un año? ¿5 años? Verity, cariño, intervino Kenton, riendo nerviosamente. Ya lo hemos hablado. Mamá nos ayudará con el pago inicial y, a cambio, vivirá con nosotros una temporada. Es un compromiso razonable. Un compromiso, asintió Verity. ¿Y qué habitación será mía en esta nueva casa? ¿El jardín de invierno? ¿O quizás el armario bajo las escaleras? ¿De qué estás hablando? Kenton parecía realmente perplejo. Tendremos un dormitorio en el tercer piso. El ático, ¿recuerdas? Tú mismo estuviste de acuerdo. ¿Y la habitación con vistas al jardín en el primer piso? Verity enarcó una ceja. ¿Quién se la queda? Hubo una pausa incómoda. Kenton lanzó una rápida mirada a su madre, que se había puesto ligeramente pálida. Esta habitación será para mamá, dijo finalmente, mientras dure su estancia con nosotros. Me pregunto, Verity dejó el bolígrafo sobre la mesa. ¿No es esta la habitación que Deloris dijo, y cito textualmente, esta habitación, creo, será mía, vista al jardín, baño privado? ¿Y no fue cuando dijiste, tuya? Y ella dijo, por supuesto, cariño, no puedo quedarme sola en este piso, es demasiado grande para mí y no es el barrio adecuado. Lo venderé y lo añadiré al pago inicial. Viviremos en familia, como siempre he soñado. Los ojos de Kenton se abrieron de golpe. Deloris se puso aún más blanca. ¿De dónde? ¿Qué estás diciendo?, murmuró Kenton. Oí vuestra conversación, explicó Verity con calma. Aquella noche, cuando llegué pronto del trabajo con una tarta para celebrar mi ascenso. Mamá y tú estabais en la cocina hablando de utilizar mi paga extra para comprar una casa sin que yo lo supiera. Hay un malentendido, intervino rápidamente Deloris, tratando de salvar la situación. Verity, querida, debes haber entendido mal. Lo he entendido bien. Verity abrió su bolso y sacó una impresión. He grabado vuestra conversación. ¿Quieres oírla? Hay una gran parte en la que tú, Deloris, dices, mañana usaremos su dinero para comprar una casa y por fin empezaremos a vivir como una auténtica familia Prescott.
Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Kenton parecía como si le hubieran dado una patada en las tripas. Deloris apretó los labios en una fina línea, con la cara contorsionada por la ira. Por lo tanto, continuó Verity volviéndose hacia el notario, no firmaré este contrato. De hecho, no habrá ningún trato real. ¿De qué estás hablando? Deloris saltó, su voz temblando de rabia. Ya hemos hecho el depósito. El papeleo está listo. No puedes recoger y echarte atrás en el último minuto. Puedo. Verity mantuvo la calma. Y me estoy echando atrás. Pero eso no es todo. Se volvió hacia el representante del banco. El señor Ramírez no es un funcionario del banco. Es el verdadero propietario de la casa, que nunca tuvo intención de venderla. ¿No es cierto, Edward? Edward Ramírez asintió, conteniendo apenas una sonrisa. Muy cierto. Compré esta casa hace 3 años y he invertido mucho en su restauración. Nunca pensé en venderla. ¿Qué? Pero... Deloris pasó una mirada atónita de Edward a Hazel. El anuncio de la venta, la inspección de la casa, todo el papeleo, eran parte del plan, terminó Hazel por ella. Un plan que Verity y yo ideamos después de que ella se enterara de tu intención de utilizar su dinero sin su consentimiento. Tú... Deloris jadeó indignada, señalando con un dedo tembloroso a Hazel. Nos has engañado. Esto es negligencia profesional. Voy a presentar una queja contra ti ante la Asociación de Agentes Inmobiliarios. Me temo que no podrás hacerlo, replicó Hazel con calma. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones en las que usted expone claramente un plan para utilizar el dinero de su cuñada sin su conocimiento. Eso es fraude financiero, S.R.A. Prescott. Y yo, como agente inmobiliario, no podría participar en un plan así. Kenton permaneció en silencio todo ese tiempo, con una expresión de absoluta conmoción en el rostro. Finalmente se volvió hacia Verity. ¿Lo sabías todo el tiempo? ¿Y todo este...? Rodeó la habitación con la mano. ¿Era una actuación? Sí, respondió Verity con sencillez. Quería ver hasta dónde estabais dispuestas a llegar mamá y tú. Y habéis ido bastante lejos, añadió el notario, recogiendo los papeles. Señor Prescott, debería saber que intentar utilizar las finanzas de su cónyuge sin su conocimiento y consentimiento puede calificarse de fraude. Todo esto fue idea de mamá. Kenton soltó de repente, señalando a Deloris. Ella dijo que era lo mejor para todos, que Verity controlaba demasiado nuestras finanzas, que necesitábamos una casa digna del apellido Prescott. Kenton. Deloris parecía haber sido traicionada. ¿Cómo pudiste? Solo quería lo mejor para ti. Trasladar la responsabilidad a tu madre solo confirma tu inmadurez, dijo Verity en voz baja. Eres un hombre adulto, Kenton. Tomas tus propias decisiones. Kenton bajó la cabeza, incapaz de encontrar su mirada. ¿Y ahora qué? Preguntó tras una larga pausa. ¿Vas a pedir el divorcio? Todavía no lo he decidido, respondió Verity con sinceridad. Pero de esto estoy segura, nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Edward Ramírez se aclaró la garganta. Supongo que mi papel aquí ha terminado. Siento de veras que se encuentre en esta situación, señora Prescott. Gracias por tu ayuda, Edward. Verity le asintió agradecida. Y siento las molestias. Cuando Edward se marchó, las únicas personas que quedaban en la sala eran Verity, Kenton, Deloris, Hazel y el notario. Creo que nuestra reunión ha terminado, dijo el notario mientras recogía los últimos papeles. No hay firmas, no hay transacción. ¿Y el depósito? Preguntó Deloris exigente. $20,000. Se le devolverá a su cuenta en el plazo de 3 días hábiles, le informó Hazel. Menos los gastos administrativos y los honorarios del notario, como se indica en el acuerdo de depósito que firmó. Deloris parecía dispuesta a explotar, pero se contuvo,
consciente de que estaba en una posición deliberadamente perdedora. «Vamos, Kenton». Se levantó bruscamente. «No tenemos nada más que hacer aquí». Kenton no se movió. Siguió sentado con la cabeza gacha. «Kenton», repitió Deloris aún más exigente. «No, mamá», respondió en voz baja pero con firmeza. «Me quedaré con Verity. Tenemos que hablar». ¿Hablar? Deloris dejó escapar una risa áspera. ¿De qué hay que hablar? Ella nos traicionó. Hizo un espectáculo humillante de sí misma. «Mamá». Kenton finalmente levantó los ojos y el cansancio se leía en ellos. «Por favor, vete». Deloris se quedó helada. Claramente no esperaba semejante desaire de su hijo. Lo miró incrédula durante unos segundos y luego cogió bruscamente su bolso. «Vale, quédate con tu Bao, esposa. A ver cuánto duras en esa perrera alquilada viviendo de sus limosnas». Con estas palabras salió volando de la habitación, dando un sonoro portazo. Hazel y el notario se miraron en silencio. «Os dejaremos solas». Hazel tocó suavemente el hombro de Verity. «Llámame más tarde, ¿vale?» Cuando se quedaron solos, Kenton miró por fin a Verity. En sus ojos se leía una mezcla de emociones: vergüenza, remordimiento, confusión. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?», preguntó. «¿Para qué era todo el espectáculo?» «Quería ver quién eres realmente», respondió Verity. «Cuando no hay necesidad de fingir, cuando crees que vas a conseguir lo que quieres». «¿Y qué viste?» «Un hombre que está dispuesto a utilizar mi dinero sin que yo lo sepa, un hombre que deja que su madre dirija nuestras vidas, un hombre que me envía a trabajar al invernadero mientras su madre se queda con el mejor dormitorio de la casa que tengo que pagar». Kenton se estremeció como si cada palabra le golpeara en la cabeza. «No pensé, quiero decir, no me di cuenta de lo que parecía desde fuera». Se pasó una mano por el pelo. «Mamá siempre tenía una manera de convencerme de que su plan era el mejor para todos, y yo me lo creí». «Eso no es excusa, Kenton». Verity negó con la cabeza. «Eres mi marido. Tenemos que tomar decisiones juntos, especialmente cuando se trata de un compromiso financiero tan grande». «Lo sé», bajó los ojos. «Metí la pata». «Sí», Variety estuvo de acuerdo. «Metí la pata hasta el fondo». Hubo una larga pausa. Pasaron coches por la ventana. Un claxon sonó en algún lugar a lo lejos. «¿Y ahora qué?» Kenton rompió el silencio. «¿Todavía tenemos alguna posibilidad?» Verity dudó. Una parte de ella quería levantarse y marcharse, dejando atrás aquel matrimonio de manipulación y desconfianza. Pero otra parte recordaba los buenos tiempos que habían pasado, antes de que la influencia de Deloris se volviera tan destructiva. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero si vamos a intentarlo, será bajo mis condiciones». «¿Cuáles son?» «En primer lugar, empiezas a ganar dinero. No un trabajo a tiempo parcial en el bar 3 veces por semana, sino un trabajo a tiempo completo con un sueldo fijo. Segundo, tu madre ya no tiene nada que decir en nuestras decisiones financieras o de vivienda. Tercero, terapia de pareja. Los dos necesitamos ayuda para solucionar este lío». Kenton guardó silencio unos segundos, meditando sus palabras. «Me parece justo», dijo finalmente. «Acepto todas las condiciones». «Y una cosa más», añadió Verity. «Quiero que lo entiendas. Lo que ha pasado hoy ha cambiado nuestra relación para siempre. La confianza que rompiste no se puede reconstruir en un día ni en una conversación. Llevará tiempo y una acción real por tu parte». «Lo entiendo», asintió Kenton. «Y estoy dispuesto a demostrar que merezco una segunda oportunidad». Verity se levantó, recogiendo sus cosas. «Deberíamos irnos. No tenemos nada más que hacer aquí». Salieron del edificio en un día soleado que contrastaba con el ambiente sombrío de su conversación. El Lexus plateado de Deloris ya no estaba en el aparcamiento. «¿Crees que volverá?».
preguntó Kenton, mirando el espacio vacío donde solía estar aparcado el coche de su madre. Volverá, respondió Verity con seguridad. La cuestión es si dejarás que vuelva a interferir en nuestras vidas. Kenton no contestó, pero su mirada se volvió más decidida. Subieron al coche y se dirigieron a casa, no a una lujosa mansión victoriana con piscina e invernadero, sino a su modesta casa alquilada. Un hogar en el que iban a reconstruir su relación si decidían continuar su viaje juntos. Verity miraba por la ventana el paisaje urbano. El futuro era incierto, pero una cosa era cierta. Sus planes no iban a salir como Kenton y Dolores habían previsto, y había una amarga justicia en esta pequeña victoria. Al pasar por delante del parque donde Kenton y ella habían paseado a menudo en los primeros meses de su relación, Verity sintió una extraña calma. Tomara la decisión que tomara, sería la suya, basada en la verdad, no en la manipulación y la ilusión. Y eso probablemente valía todo el dinero del mundo, incluso el que podría haber invertido en una mansión victoriana con vistas al jardín.